Maestra Dorita. Queremos darles los buenos días a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación, agradecerles de antemano que nos acompañen esta mañana en esta conferencia de prensa que ha convocado el Grupo Parlamentario de Morena. Quiero informarles que en esta mañana se encuentran con nosotros las senadoras Verónica Camino Farjat y Imelda Castro, así como también el diputado Gerardo Fernández Noroña, y encabezando esta conferencia de prensa el senador Alejandro Armenta. Adelante, senador, los escuchamos. Gracias, maestra Dorita. Buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Para el Grupo Parlamentario de Morena, PT, PES, para diputadas, diputados, senadoras, senadores, es muy importante comentarles, amigas, amigos de los medios de comunicación, tres temas que abordaremos. El primero de ellos a cargo de la senadora Imelda, el segundo a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, y yo haré un comentario final. Le cedemos el uso de la palabra a la senadora Imelda, si es tan gentil. Muy buenos días, gracias amigas, amigos de los medios de comunicación por atender esta conferencia. Como sabemos, producto de esta etapa de la pandemia, pospandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues tenemos una circunstancia mundial de el disparo de la inflación, en el cual, bueno, los diferentes gobiernos pues están haciendo una gestión determinada de la inflación, sobre todo de los precios que tienen que ver con alimentos, con energéticos, con los componentes de la industria de la construcción y otros, que principalmente se debe a ese desencadenamiento o a esa desarticulación de las cadenas de suministro en todo el mundo, producto de estas circunstancias históricas que se viven. En el caso de nuestro país, pues sabemos que los niveles que ha alcanzado la inflación que hoy tenemos, pues se dieron en más o menos el año 2001, cuando estuvo la inflación general en el 8.37. Hoy la tenemos en México en el 8.16, pero debe reconocerse que nuestro país pues ha tenido una de las gestiones más importantes en el mundo, y ahí están los números. Simplemente en los energéticos hemos logrado contener esa inflación e incluso bajarla del 5.8% que estaba en junio a la primera quincena de julio al 4.8%. Tenemos también el indicador del peso. Hasta han hablado algunos del superpeso, ¿no? Que significa pues una de las monedas que menos se ha devaluado en el mundo frente al dólar. Somos la 13ª posición a nivel mundial, y dentro de nuestro país pues la depreciación que ha tenido el peso es la menor de los últimos 3 o 4 sexenios, porque apenas ha alcanzado el menos 1,4% de depreciación, cuando con Vicente Fox tuvo una depreciación de 14.4 puntos, con Calderón de 15.2% y 36.4% con Peña Nieto. En temas del crecimiento económico, pues también, con todo y las dificultades, México es una de las economías que más ha crecido en ese marco de la adversidad mundial. Y tenemos
dentro de los países que la ONU evalúa, en general, en algunos casos son 34 países, en el caso de las tasas de desempleo, y también en ese indicador México tiene uno de los mejores desempeños. Y bueno, ahí están las gráficas y los comparativos mundiales que tenemos. ¿Por qué hemos tenido ese buen desempeño? Ya para cerrar esta parte de mi intervención, ¿por qué lo hemos tenido? Pues porque hay una política pública de fortalecimiento del mercado interno, de incremento al salario mínimo desde hace más de 2 años, que ha venido a ayudar mucho para que no se caigan los índices del consumo, para que no se afecte la recaudación y para que no se obligue, en este caso al Banco de México, a subir aún más las tasas de interés. Entonces, este plan de combate a la inflación y la carestía, que tiene apenas 2 meses y medio, se ha reforzado ya en las diferentes dependencias que están trabajando para lograr la seguridad alimentaria con esos 24 productos que todos sabemos cuáles son: la reserva estratégica de maíz, de frijol, de leche, incluso los contratos que se están haciendo con Estados Unidos y que tienen que ver con la reciente visita del presidente Andrés Manuel para la importación principalmente de leche en polvo. También el subsidio a la electricidad doméstica y a las gasolinas, como en ninguna parte del mundo que se está haciendo en nuestro país, pues ha ayudado a contener ese crecimiento de los índices inflacionarios y también el congelamiento de las cuotas de peaje. Todo esto en los próximos días se va a reforzar porque pues hay un compromiso con un Estado mexicano que está trabajando en beneficio de todos los mexicanos. Entonces se trabajará en no aumentar los costos de los energéticos, en asegurar los acuerdos con Estados Unidos en materia de leche y fertilizantes, además de incrementar la distribución gratuita de fertilizantes más allá de los 9 estados en los que se ha trabajado. Se va a incrementar las toneladas, regular las tarifas de interconexión ferroviaria también para que ayuden al tema de los alimentos, los insumos, los fertilizantes. Es decir, vamos pues nosotros como Senado, como legisladores, pues también a vigilar y a dar seguimiento para que ese plan de combate o de contención de la inflación y la carestía de la vida pues se profundice por parte del gobierno federal. Muchas gracias. Le pedimos al senador, al diputado Fernández Noroña, que haga uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, compañero senador. Muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios de información. Francamente es una pena introducir otros temas después de la extraordinaria intervención que hizo mi compañera senadora Imelda Castro, pero bueno, hay temas también que tratar adicionalmente. Uno de ellos es una crítica que yo en lo personal no entiendo a la Fiscalía General de la República, que ya presentó denuncia formal por 3 delitos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y no entiendo la crítica porque primero decían que había un pacto de complicidad, de impunidad, que no se iba a tocar a Enrique Peña Nieto, y ahora, para sorpresa de muchos, se está procediendo por presuntos ilícitos. Nosotros no somos Ministerio Público y mucho menos jueces, y me parece que será el Poder Judicial quien tenga que determinar la solidez o no de las acusaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incluso por delitos electorales del expresidente de la República. Yo no quiero dejar de señalar, para pasar rápidamente al segundo tema, que es un clamor popular. Yo que recorro el país constantemente, no hay lugar donde no la gente exija que se inicie procesos penales contra los expresidentes de Salinas a Peña, se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Y en este caso del expresidente Enrique Peña Nieto, pues el proceso está exigiéndose y está en manos del Poder Judicial, reitero, determinar
la procedencia o no, la solidez o no de las acusaciones que la Fiscalía General de la República está presentando contra el exmandatario, pero reitero, eso rompe toda la especulación que había, yo diría que la intriga de que existía un acuerdo de complicidad y de otorgar impunidad al expresidente Enrique Peña Nieto. El otro gran tema son las elecciones internas que este fin de semana realizaron nuestros compañeros del Partido Morena. El Partido Morena es un fenómeno extraordinario, no solo en México, sino en el mundo. Un partido que apenas en 2015 tuvo su primer participación electoral, que empezó con una fracción parlamentaria cercano a 40 diputados, la mayor parte de representación proporcional, y que ahora tiene 20 de las 22 gubernaturas del movimiento, que ganó la presidencia de la República, que se perfila para ganar Estado de México y Coahuila el año entrante, la coalición, con el Partido Morena a la cabeza, y que retendrá la presidencia de la República sin duda. Yo no tengo la menor incertidumbre de que a quien sea designada la persona que abandere a nuestro movimiento será la próxima persona que encabece la presidencia de la República, no tengo la menor duda de ello. Y en ese marco se dio su elección interna con 3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, que es una respuesta popular importantísima. Ya quisiera cualquier partido de oposición para un domingo esa participación popular. Se hicieron 500 centros de votación, comentaron. 500 centros. Bueno, 3 por distrito, entonces 900 centros de votación, que yo creo que si alguna crítica valiera, porque se ha hablado de la carrera tal, yo creo que la dirección de Morena debió haber previsto, no se dio lamentablemente, transporte para la gente. Si tú concentras centros de votación es evidente que se requiere que la gente pueda desplazarse a los propios centros de votación para evitar todas estas críticas que se hicieron. Me parece que no vamos a discutir sobre presuntas irregularidades que se han presentado, esas ya están presentándose internamente las quejas correspondientes, se sancionará, como ayer lo dijo compañero Mario Delgado, pero me parece que ya quisiera que la elección de candidato a la presidencia fuera por voto universal, secreto y directo. Creo que no han madurado las cosas suficientemente para eso, pero me parece que más allá de todas las críticas, señalamientos y descalificaciones que se ha hecho al proceso de Morena, es notable el nivel de participación, el esfuerzo democrático, el esfuerzo de ir perfeccionando las formas de participación de la gente, el esfuerzo de apertura, porque inclusive para evitar todo reclamo sobre exclusión en el padrón electoral, pues la gente que en ese momento llegó, hizo el trámite de afiliación, se incorporó y pudo participar libremente en ese proceso electoral. Yo reitero, a mí me parece que frente a la pobreza de la oposición, el Partido Revolución Institucional no puede quitarse al dirigente nacional señalado de niveles de corrupción y de escándalos verdaderamente de misoginia y de violencia política de género monstruosos. Acción Nacional navega en una mediocridad impresionante, el PRD está en proceso de desaparición. Entonces, frente a ese deterioro, el esfuerzo de fortalecer sus procesos democráticos, sus compañeros de Morena, es notable, sin que, insisto, eso implique autocomplacencia y no pueda reconocerse problemas que se han presentado en la jornada electoral, que me parece en términos generales fueron mucho menores que la inmensa participación y que el compromiso de la militancia y de quienes simpatizan con nuestro movimiento a través de Morena hicieron el pasado fin de semana. Gracias, señor diputado. Otro tema fundamental antes de pasar a las preguntas tiene que ver con el agua. El presidente de la República está poniendo orden en un tema central. El primer derecho humano que tenemos, amigas y amigos de los medios de comunicación, es el derecho humano a la vida. E inherente al derecho humano a la vida es el de salud y la alimentación. Y el recurso natural más importante, sin duda, es el agua. Y el agua, como lo ha expresado nuestro presidente, necesitamos que prevalezca el interés público para las personas que consumen agua antes que el interés privado. Y este mensaje que ha presentado nuestro presidente de la República no es por ningún motivo un mensaje en contra de las empresas. Lo que sí tenemos que decir
es que en el pasado se entregaron de manera indiscriminada concesiones de agua a empresas refresqueras, a empresas cerveceras, a empresas de embutidos, a empresas de cosméticos, principalmente extranjeras, en lugares donde por su condición desértica implicaba un alto riesgo el hecho de que se dieran las concesiones, poniendo en una circunstancia de desabasto la posibilidad de que hubiera agua para la población. Pero bueno, este es un tema central que estaremos abordando en los próximos días, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y en ese sentido les comentaríamos, Dorita, si hay preguntas a los comentarios que han hecho nuestras senadoras y nuestros diputados. Sí, senador, les pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Gracias. En primer término quisiera preguntarles si no hay algún grado de autocrítica, y se lo pregunto al diputado porque él habla de que no es complacencia lo que pasó el domingo, pero de no ser por las denuncias que los propios militantes hicieron durante la jornada, el sábado y domingo, prácticamente nadie se hubiera enterado de lo que de esas irregularidades, ¿no? Porque ellos fueron los que documentaron, subieron las denuncias, en fin, realmente hablan ellos de una agandalle del grupo mayoritario, el grupo que está gobernando el partido, que es el de Mario Delgado y Citlali Hernández, y yo quisiera preguntarles si no hay un grado de autocrítica de lo que sucedió y si no sería realmente también sano que al interior del partido pues se reconociera que hubo un verdadero cochinero en la elección. Eso es lo que se documentó. Esa es una de las preguntas. La otra es para el senador Gerardo Cedillo. La otra es para el senador con respecto al proceso interno en el Senado de la República por la presidencia de la mesa directiva, preguntarle si usted insiste en postularse o ser uno de los aspirantes y si toda esta situación que se presentó como parte de todo este proceso interno en el partido no influye precisamente en el ánimo interno en la elección de la presidencia de la mesa directiva. Gracias. Hay otras preguntas, si de una vez nos pudieras, para que varios compañeros puedan responder, Dorita, por favor. Al momento no tenemos registradas más preguntas. Adelante, diputado Gerardo. Bueno, primero, pues decir que fue un verdadero cochinero no es una autocrítica, es una descalificación de un esfuerzo democrático muy importante de nuestras compañeras y compañeros de Morena. Es descalificar inclusive a los propios compañeros que presentan alguna impugnación. A mí me parece que un proceso democrático pues está a la vista de todo mundo. No son solamente quienes participaron, sino fue documentado por quien así lo quiso hacer. Y hay críticas de qué nivel de porcentaje son esos señalamientos. Yo creo que en términos generales son minoritarios. Entonces, yo creo que en términos generales es notable que hayan participado 3 millones. Decir que esos 3 millones generaron un verdadero cochinero, me parece, por decirlo suave, un exceso. Me parece una descalificación a un esfuerzo que tiene que valorarse en toda su dimensión. Yo dije claramente que hay problemas, irregularidades, como se da en todo proceso electoral. Los que hace el INE presentan más o menos señalamientos como los que se hicieron en el proceso del fin de semana, y todos los medios salen a defender al INE, y todo el mundo dice que es muy bien, que es normal, que ese tipo de cosas suceden, que el porcentaje es menor. Entonces no se debe aplicar un doble rasero, tendría que ser exactamente el mismo criterio. Los compañeros están acudiendo a las instancias internas, hay un compromiso de Mario Delgado de sancionar a los responsables de quienes incurrieron en conductas irregulares, pero inclusive el señalamiento de que Mario Delgado y Citlali tienen el control, pues pertenecen, yo diría que a grupos diversos dentro del propio partido. No tengo yo la impresión que tengan una misma visión, son parte de una pluralidad que hay en Morena. Entonces no hay autocomplacencia. Y la segunda pregunta era sobre el proceso interno, ¿no? del Senado de la República, entonces eso no me correspondería a mí. Yo plantearía, insisto,
que si se ponen centros de votación para un próximo proceso, el propio partido debería plantear transporte para todos los simpatizantes y militantes, sin distinción, que puedan desplazarlos a los centros de votación para evitar cualquier crítica y cualquier impacto sobre el dinero. Y comentar a nuestra compañera senadora que haber puesto baños en los centros de votación hubiera sido también una buena contribución. Adelante, quiere el señor diputado Marco hacer una precisión también. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muy concreto, miren, se establecieron más de 500 centros de votación y tuvimos incidentes solamente en 19 centros de votación. O sea, es muy baja la incidencia. Yo creo que hay que destacar más la participación masiva. Sé que por ahí también hay quienes se están quejando, sacando cuentas de que como votaron varios millones de ciudadanas y ciudadanos, que en un centro de votación en ese tiempo que no alcanza, ahí también hay que señalarlo. En cada centro de votación había cuando menos 8 urnas. En algunos había más. En algunos llegamos a tener hasta 10, 12 urnas y siempre hubieron compañeras y compañeros que estuvieron ayudando a que se agilizara el proceso y que los ciudadanas y ciudadanos que acudieron tuvieran la oportunidad de hacerlo de manera pronta y con seguridad. Entonces, yo insisto, fueron más de 500 centros de votación, solamente hemos tenido incidentes en 19. Yo le hablo del caso particular de Puebla, soy el delegado del partido en Puebla, establecimos 40 centros de votación, la única incidencia fue en Tehuacán Norte y en todo lo demás, en ese distrito que es el distrito de Acatlán, funcionó perfectamente los otros 2 centros de votación que habíamos establecido. Es cuanto, muchas gracias. La senadora Imelda va a comentar el proceso de elección de mesa directiva. Sí, efectivamente ya está convocado el grupo parlamentario de Morena para los días 30 y 31 de este mes, la plenaria, dentro de la cual, pues el primer día es básicamente integrar la agenda legislativa para el siguiente año legislativo, iniciando con el primer periodo el 1 de septiembre, pero el otro segundo tema que se abordará en el segundo día, que es el 31, pues será el tema de las posiciones que le tocan a Morena en la integración de la nueva mesa directiva para el próximo periodo ordinario o el año más bien legislativo que iniciamos el 1 de septiembre. Es un tema del 31 y bueno, no sabemos porque no tenemos todavía una etapa de registro, falta para eso, pues, ¿qué será? 25 días, 26 días para que la próxima semana o en 2 semanas se abra la etapa de registro de compañeros y compañeras, ¿no? Eso es lo que tenemos de manera formal e institucional en el grupo parlamentario de Morena. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, es que la pregunta era directa a usted, senador Armenta, o sea, porque usted es uno de los que supuestamente está aspirando, si no es que no aspira, ¿no? Entonces, preguntarle a usted si el ambiente que se generó de rispidez en el proceso no afecta la integración de un candidato de unidad de Morena. Como es una conferencia institucional del grupo parlamentario, y la pregunta es directa hacia mí, yo te puedo contestar institucionalmente que los 128 senadores y senadoras tenemos salvaguardados nuestros derechos de elegibilidad, los 128, pero tengo que ser respetuoso porque en este momento es una conferencia de diputados y de senadores, pero todos estamos salvaguardados en ese sentido. Tenemos otra pregunta. Les pregunta ahora Karina Palacios del Canal del Congreso. ¿Qué tal? Buenos días. Preguntarles nada más su opinión sobre esta carta que envía el presidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos para defender la soberanía energética. Y por otra parte, pues se siguen asesinando a periodistas, esta vez en Guanajuato. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Ahorita perdona, pero
Yo creo con respecto yo creo con respecto a la carta del presidente, pues como él ha dicho, México salvaguardó su poder soberano en el tema de los hidrocarburos en el Tratado de Libre Comercio y ahorita está en una etapa de consultas previo a la institución de los paneles arbitrales. Creo que la Secretaría de Economía lleva la representación de México en este proceso y esperemos que en esta etapa de consulta se llegue a un acuerdo con nuestros socios comerciales. Eso es lo que tendría que decir al respecto y creo que precisamente los tratados multilaterales de comercio tienen estos mecanismos para dialogar, para llegar a un acuerdo, pero creo que la posición del ciudadano presidente ha sido muy clara en cuanto a que México se va a reservar todas las decisiones relativas a nuestra soberanía energética en el tema de los hidrocarburos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Gracias, maestra Dorita. Gracias a ustedes, senadoras, senadores, diputados. Gracias y buenas tardes.